Seguimos en Los de Furia, ha pasado las 1:30 y escuchamos a Gabo Ferro de la mano de Horacio. Y si escuchamos a Gabo Ferro es el momento en que usted hace ¿qué, Zampa? Literatura. Bien, Pues pero antes le voy a contar qué es lo que estuvimos escuchando. Muy bien, cuénteme. ¿Usted se acuerda que cuando estuvimos en Guatemala escuchamos mucha marimba? Sí, bueno, metamarimba. Hoy es la noche del arpa. Exacto. Vamos a escuchar. Que ese es el instrumento del folclore de los paraguayos. Exactamente, así que vamos a estar escuchando arpa. Sí. Lo que estuvimos escuchando, los dos temas que pasaron, en primer lugar Cuñá de Pinandí. Sí. Y recién escuchábamos a Bohemia Urbana haciendo Paraguayoite a palos. Bien. Tratamos de alternar. Siempre hacemos eso, para los que se están enganchando, siempre algo tradicional primero y atrás viene algo más moderno. Algo sí, más. Y entonces más hacemos actual. miti. Y así aprendemos todos. Exactamente. Esto es como el topollillo, educa y entretiene Los de Furia. Claro. Bien, ¿qué tiene para mí? Le voy a contar algo sobre la literatura del Paraguay. Bueno sería, Zampa, sí. Es una de las literaturas menos conocidas, si se quiere, dentro del panorama de las letras latinoamericanas. Hay varios factores que han contribuido para que esto sea así. Sí. De todas maneras, y a pesar de que se desconoce gran parte de la producción de esta literatura, bueno, esto no quiere decir que no exista un corpus de textos importante que, como ya le dije, por diversas razones no han trascendido como a lo mejor las producciones literarias de otros países. Como por ejemplo Argentina. Como por ejemplo Argentina o algunas otras de las que estuvimos desandando en las noches anteriores. Sí. En el caso de Paraguay, usted lo explicará también dentro de un rato. Lo haré. Hay dos grandes, digamos, dentro de la producción literaria, hay como dos grandes producciones lingüísticas: la literatura en lengua española y la literatura en guaraní. Sí. Por supuesto, por el carácter bilingüe. Exactamente, sí. Por su carácter bilingüe, la literatura en lengua española ha logrado trascender un poco más que la literatura en lengua guaraní. Dentro del grupo... Mucho más comercial, convengamos. Y es mucho más accesible por una cuestión de la barrera idiomática. Sí. Entonces, algunos autores cuyas obras han trascendido internacionalmente, podemos mencionar a Josefina Pla, Gabriel Casasia, Elvio Romero, Rubén Vareiro Saguier y Augusto Roa Bastos. Bien, como buen ignorante el último, conozco el último, bueno, lo anterior. Esta noche vamos a estar hablando sobre la producción literaria de dos de los autores que acabo de mencionarle. Roa Bastos, que es sin lugar a dudas el más conocido. El más conocido, el más grande autor que ha dado la literatura del Paraguay. Hay muchas cosas muy curiosas en relación con la obra de Roa Bastos y en relación con su permanencia en Buenos Aires. Él estuvo exiliado, vivió mucho tiempo en Buenos Aires. ¿Problemas con Stroessner? Problemas de todo tipo, digamos. Vivió muchos años en Buenos Aires y también estuvo viviendo en Francia, después le voy a contar. Y vamos a hablar un poco acerca de Josefina Pla, un personaje muy interesante. Esta mujer, esta artista, pues no solo se dedicó a la literatura, sino que se ha dedicado a las artes plásticas, a la cerámica, al periodismo. Nació en España. Y vino luego a vivir a Paraguay y de alguna manera empezó a estudiar y gran parte o la totalidad de su obra tiene que ver con la cultura del Paraguay. Como Cortázar. Sí, pero en el caso de Josefina Pla, en el caso de Cortázar nació circunstancialmente. Ella viene de otro lado. Ella viene, su familia y demás, de España. Allí en España conoce al que va a ser su marido, que era un ceramista paraguayo, y con él viene a vivir al Paraguay. Y ahí, bueno, a partir de ese momento empieza a producir la parte más importante de su obra. Vamos a estar hablando de estos dos escritores que además formaron parte de una misma generación, llamada Generación del 40, que fue quizás el momento donde la literatura de Paraguay se vio realmente impulsada.
Usted seguramente lo va a explicar. Paraguay es un país que está en permanente proceso de reconstrucción. Constante Proceso de reconstrucción. Y esto ha hecho quizás este haya sido uno de los factores que no ha permitido un desarrollo de la literatura tan profuso como sí pudo haber ocurrido en otros países. Porque además gran parte de la historia de Paraguay está marcada por la figura de los dictadores. Y por el genocidio. Y por el genocidio que justamente han frenado de algún modo la producción literaria. Por eso digo que la generación del 40 es la que le da un impulso importante a la literatura. De hecho, es recién a partir del siglo XX que podemos hablar de un desarrollo importante. La primera novela, como dato curioso, la primera novela que se publicó en Paraguay, escrita por un paraguayo, se llamó Viaje Nocturno de Gualberto o Las Reflexiones de un Ausente, que fue escrita por el coronel Juan Crisóstomo Centurión y fue publicada en Nueva York en 1877. Pero luego la narrativa entró como en una especie de letargo. Y sí, luego de Roa Bastos, luego de la producción literaria de Roa Bastos, ha cobrado nuevamente un impulso. Y bueno, a partir de la década del 80 se han publicado muchas obras narrativas, revirtiendo un poco el proceso que se había dado. Bien, entonces hoy tenemos Roa Bastos y Josefina Pla. Bien, yo la única Pla que conozco es a Norma, pero es otra. Y viene, déjeme mi borriquez. Vamos a un tema.
Esperanza pobre. Seguimos en los de Furia. Es la parte donde yo la miro. ¿Y usted qué dice? Y yo les cuento que Sí. si se quieren comunicar con nosotros, Sí. pueden hacerlo por WhatsApp o mensaje de texto al 156-409177. Sí. Repetimos, 156-409177, mensaje de texto o WhatsApp. O pueden dejarnos un mensaje en nuestro perfil de Facebook, Bien. Los de Furia. Tenemos de todo un poco. 2906. Hola Juan, soy Avi. Dice, bien, beso para Avi. 0966. Paraguay Chamigo, dice, con signo de admiración. 4632. Lindo como siempre. Saludamos a Silvia, Diego, David, Claudia y Avi, la mejor que, como no le damos bola por el coso Avi tomó el toro por las astas. Juan también escribió. Y ha escrito también, volvió Don Sí. Queque. Dice, muy buena radio, che. Saludos. Y escribió un amigo mío. Dice, hola, les mando saludos. Me saluda a mí y a la única Zampa. Y le doy gracias por estar cada miércoles con nosotros. Atentamente, Juan Mora. Es un maestro, Mora. Maestro, es un sentimiento que no puedo parar. Hay otro más. El 0472 dice... Juancito, dice, no sé, no dijo más que eso. Bien, todos ya han sido saludados y entonces, ¿qué hago yo? Y usted me va a seguir contando sobre la historia de Paraguay. Exactamente. Bien, le había contado todo, cosas así, dónde estaba, todo ese tipo de cosas. Usted mire para allá, ¿no? La población actual es de alrededor de 6,5 millones. O sea que Capital y Avellaneda, más o menos, para que usted calcule la gente. Mestiza. Y acá viene un dato colorido. Colorido el dato. Bien, la mayoría son guaraníes, europeos y menomitas. Menomitas. Que los cuales llegaron en el 20 y hoy son una parte importante de la estructura comercial. Sí, es un dato curioso. Sí. Las dos lenguas oficiales, como usted lo venía diciendo, en el Paraguay son el español y el guaraní. Y la mezcla es el jorapa. Ajá, el jorapa, si usted en la frontera es como, se habla una mezcla, como el portuñol. Como el portuñol, el spanglish. Exactamente. Bien. Nos adentramos en la historia del Paraguay. Bueno, lamento decirle que llego hasta el 62. Más no puedo pasar porque no me da el tiempo. Entonces voy, porque pena. Son 8 actos. Tiene muchos actos el Paraguay. Bien, periodo precolonial, la colonia, la Paraguay independiente, la guerra de la Triple Alianza, la posguerra y el nuevo siglo, la guerra del Chaco, la dictadura de Stroessner y la transición democrática al presente. 8 actos, de los cuales yo voy a hacer 1, 2, 3 solamente. No me da más el tiempo. Empecemos. Volveremos después que nos vayamos. Periodo precolonial. Sí. Es un lugar lleno de selva, tribus, cazadores, recolectores. Están en el principio del Neolítico. Eso llega en el 16. ¿Qué se van a encontrar los españoles? Que digan, van a llegar y van a decir, ¿qué se van a encontrar? El tronco lingüístico tupí-guaraní, que es el que está en el Brasil, y también la lengua mascoy, los samuco y los guaycurú. Lo que van a notar los españoles, y lo van a utilizar en su favor, es que están muy enfrentadas entre ellas. Es más, los guaycurú y los guaraní a muerte. Se exterminaban. Entonces, obviamente, de paso cañazo, pomba, les fue muy fácil jugar con estos enfrentamientos para instalarse. De todas maneras, eran bastante aguerridos, ¿o no? Sí, muy aguerridos, porque van a hacer lo de las misiones y después van a ser finalmente los soldados de Artigas en el proceso independentista. Muy bien, Zampa, qué lindo le ha quedado eso, ha aprendido algo, muy bien. Vamos al periodo de la colonia. Periodo de la colonia, y tengo que ser rápido porque ustedes después me retan con el tiempo. Bien. Tenemos que ver un par de datos que tienen que ver. Es más, todo lo que rodea a Buenos Aires tiene que ver con la historia del Paraguay. Por lo bueno y por lo malo. Más que por lo malo que por otra cosa. Bueno, en el 1515 llega Juan de Solís. Así, al Río de la Plata. Alejo García, considerado el descubridor del Paraguay, llegó en el 1524. Después está la exploración del Río de la Plata, el Paraná y el Paraguay, de Sebastián Caboto, el que fundó Santi Espíritu acá en Puerto Gaboto, bien por allá en Puerto Gaboto, en el 28. Y después, ¿qué pasa? Ayolas y Iralá se tienen que ir de la fundación de Buenos Aires al 36, y se pierden, le pasa un montón de cosas, y finalmente cuando mandan una segunda expedición a buscarlos,
bajan del Alto Paraguay y fundan Asunción en el 1537. Mire usted qué lindo, ¿no? Pero acá está el dato colorido, Zampa. A ver. ¿Qué pasa? Es todo colorido, porque soy un tipo muy colorido. Bien, no, pero este es colorido. Bien, ¿qué pasa? Misiones, las misiones, porque están, ¿se acuerdan las misiones jesuíticas? Sí. Se llaman misiones por misiones, no eran ni de Argentina ni de Brasil. Ajá. Era territorio paraguayo, que pertenecía a la gobernación del Paraguay. Después nosotros se lo robamos, y mitad catarata para uno y mitad catarata para el otro. Eso no era nuestro. Bien, por eso, entonces, si hablamos de historia del Paraguay, tenemos que hablar de las misiones jesuíticas, que estuvieron entre el 1604 hasta que los expulsaron en 1777. El rey de España, cuando llega a la casa, cae a la casa de los Austrias en España, y asumen los Borbones, toman medidas, crean el Virreinato del Río de la Plata, y negocian, lo comercian en los puertos, en algunos puertos, con la corona inglesa para no entrar en conflicto, y la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas que no se quisieron ir, obviamente que les permitieron a los portugueses que avancen y tomen las misiones. Pero en medio de eso se da un dato que se considera como uno de la antesala de la independencia en toda América. ¿Qué fue? Que es la revolución de los comuneros, que se dio del 17 al 35. Un señor, un llamado José de Antequera y Castro, ¿qué pasa? Fundó la idea, mire usted lo que fundó, que el poder real debía ser ejercido por derecho natural. O sea que si el gobernante español no gobernaba bien, ¿quién tenía que tomar el poder? El pueblo, que es lo que se va a basar la Revolución de Mayo. Obviamente, ¿qué hicieron? Debe estar en la base de todo movimiento revolucionario. Exactamente. ¿Qué hicieron? Antequera lo depuso al gobernador Balmaceda por movimientos corruptos y por incapaz de hecho. ¿Y qué hicieron los realistas? Lo ejecutaron. Así, se fue con Diosito. Bueno, claro. Pero bueno, ese es la antesala de... Puso ahí la semillita. Sí, puso la semillita. Y cuando vuelva, le voy a contar, ¿no?, la etapa de la independencia, que es largo, y voy a hablar de Gaspar de Francia y el señor Carlos Antonio López, que es el papá del mariscal. Y esta primera parte, ¿vio el periodo de colonia? Sí. Da lugar a mi cuarto bloque. Ay, su cuarto bloque, que es siempre tan esperado. El cuarto bloque, que tiene que ver claramente con el paraíso de Mahoma. Si querés saber qué es el paraíso de Mahoma, quédate en mi cuarto bloque. Nos quedamos. Bueno, entonces vamos a un tema. Bingo, bello, rompa. Aquí una vida no más tiene el gato. Laberinto, son notas en cuerdas de requinto. Cuiden que se viene el fin del mundo. Me decís a mí que soy oriundo de ahí. Huye, hermano. Plata, el que no tiene mata. Sobrevivir, sobresalir, al fin del túnel la luz. Junta tus manos y clama por Jesús. Anda vivo por este mercado. Aquí jamás fue crucificado. Huye, hermano. Huye,
Y seguimos en Los de Furia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Zampa, por aquí? Escuchamos Pájaro Campana. Sí. Por un conjunto, un grupo de arpas. Tema, si lo hay, es un ícono, Pájaro Campana. Claro que sí. Sí. Y este es el más llamativo. Este que acabamos de escuchar se llama Huye Hermano, hecho por el grupo Revolver, y forma parte de la banda de sonido de una película llamada Siete Cajas. Que es muy... es una película que ha tomado mucha relevancia. Sí, ha tenido muy buenas críticas. No apareció ni por broma en Rosario todavía. Sí, en Buenos Aires. En Buenos Aires se estrenó, no en Rosario. Esperemos que alguno de estos cines... el Artión, alguno de estos. Sí, fuera del circuito comercial, porque la verdad es que ha tenido mucha repercusión. Yo la quiero ver. Se ha hablado mucho de esta película, incluso ha pasado por festivales internacionales con un éxito importante. Bien, este es el momento donde usted demuestra en qué oscuridad estamos prisioneros todos frente a su sapiencia. Vamos a hablar entonces, le vamos a dedicar 2 bloques al escritor más importante de la literatura del Paraguay. Dijimos Augusto Roa Bastos. Roa Bastos nació en el año 1917 y murió en el 2005. Fue novelista, cuentista y guionista. Es muy interesante la relación de Roa Bastos con el cine. Ya la vamos a desarrollar. Porque además tiene que ver con nuestro cine, con el cine argentino. Roa Bastos, ganó muchos premios, fue premiado en varias oportunidades. Sin lugar a dudas, el premio más importante que obtuvo fue el Cervantes en el año 1989. Sus obras además han sido traducidas a más de 20 idiomas, o sea que ha logrado una repercusión muy importante. Está dentro, para que lo podamos ubicar epocalmente, es uno de los autores que ha escrito o que ha formado parte. Él un poco reniega, ¿no?, de que se lo incluya dentro de esto de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, que se conoció como el boom de la literatura latinoamericana. Él no está demasiado de acuerdo, él tiene una postura bastante particular. Si quiere le voy a leer algo. Léame. Con respecto a esto, porque me parece que es interesante rescatarlo. ¿Por qué restar? Yo siempre digo eso, entonces. Porque con respecto a esto, él entiende que el libro entró, o que la literatura había entrado en este periodo del libro mercancía. Entonces él dice, creo que las estructuras de producción capitalista anexaron a su engranaje ciertas formas del trabajo artístico, como el plástico y el literario en particular, y que a partir de entonces el autor comenzó a sufrir todas las presiones y deformaciones que el capitalismo suele imponer a sus productos de consumo masivo. Ciertas editoriales abandonaron sus pautas tradicionales y formaron trust y constelaciones que giraron en torno de los grupos económicos financieros movidos por el gran capital. Para decirlo de un modo más llano, adhirieron a las multinacionales. Mira qué bueno. O sea, que él tenía es una mirada, o sea que es una mirada, ya esto es un negocio y ya se trabaja con fórmulas. Exacto. Y las fórmulas te hacen ganar plata. Exactamente. O sea, se abandonó la creatividad en pos del dinero. Exactamente. El dinero. Por eso él trata de separarse de estas, por lo menos de... Entonces dicen, estas nuevas corrientes son todas mentiras, es parte del mismo negocio. Exacto. La literatura de Roa Bastos, que incluye textos pertenecientes a todos los géneros, tiene algunas temáticas que desarrolla más en profundidad: la realidad del pueblo paraguayo, la reivindicación del carácter bilingüe. Esto aparece también, y hay un tema que es recurrente, y yo diría que se da casi de manera natural: la cuestión del poder, una reflexión sobre el poder y sobre su ejercicio, todas sus manifestaciones. De hecho, Roa Bastos escribe una trilogía a la que él mismo va a denominar Trilogía sobre el monoteísmo del poder, dentro de la cual se incluyen Hijo de Hombre, que es una novela de 1960, con la que quizás alcanza por primera vez proyección a nivel internacional. Su novela, la novela de Roa Bastos, sobre la que vamos a estar hablando en el próximo bloque, titulada Yo el Supremo, de 1974, y El Fiscal, de 1993. Yo el Supremo es muy famoso.
Yo el Supremo tiene que ver justamente con un personaje al cual seguramente usted va a hacer referencia en su próxima entrada, que es Francia. Exacto. Tiene que ver exactamente con Sí. este personaje. Como dato, Personaje especial, si lo es. para tener en cuenta, Sí. porque cuando uno habla de Roabastos tiene que hablar necesariamente de la historia. Hay una ligazón muy fuerte entre la obra de Roabastos. O sea, Roabastos toma episodios de la historia y de la política de su país permanentemente. Por supuesto que utiliza innovaciones formales, sus técnicas narrativas son innovadoras. Recordemos que él está escribiendo para la misma época en que están escribiendo Rulfo, Carpentier, todos estos autores de los que venimos son hablando, contemporáneos de él, que todos. justamente toman procedimientos propios de la vanguardia europea, Sí. pero para abordar temáticas que son muy, muy autóctonas, muy propias de cada lugar. Roabastos participó en la Guerra del Chaco. Tenía 15 años. ¿En serio? Cuando estalla la Guerra del Chaco, él se escapa del colegio en el que estaba internado, pupilo, y sirve como enfermero. Participa sirviendo como enfermero en la Guerra del Chaco. Y de ahí toma muchos de los episodios que después van a ser parte de Hijo de Hombre, esta novela de 1960. Ujú. El primer libro importante de Roabastos fue una colección de cuentos titulada El trueno entre las hojas, que como dato curioso fue llevada al cine por Armando Bo, protagonizada por Isabel Sarli, cuando Isabel Sarli todavía no era Isabel Sarli, y fue un escándalo porque se considera que es la primera película en ¿Qué la que pretende usted de mí? aparece un desnudo femenino. Exactamente. Supuestamente Isabel Sarli fue engañada. Sí. O sea, ella, pero bueno, después si quiere le cuento. Después un poquito se lo más. agarró de vicio, Pero- es así. No, después Se o sea, desnudó un obviamente poquito y dijo, ay, Armando, ¿qué me estás haciendo? Y después Bueno. le encantó. Sí. pero es interesante. Sí, el trueno es muy famoso, ya es vi. un dato, Es buena la película. Se ha transformado en una película de culto. Sí, sí, sin lugar a Pero dudas. sin lugar a dudas, bueno, después le voy a contar un poquito más sobre la relación de Roabastos con el cine, porque ha sido guionista de muchas películas muy importantes. Bueno, o si, si quiere, hablamos de su relación con Isabel Sarli, si la tuvo, no sé. No tuvo relación. Ah, entonces, bueno, no hablemos de eso. Dele nomás. Con los miembros surcidos, con pelo de cabra negra.